Nuestro siguiente invitado de esta mañana, Virgilio Hernández, es candidato al Parlamento Andino por la Revolución Ciudadana y a quien le damos la bienvenida a través de Bocú 102.3 para toda la zona norte del país. Virgilio, buenos días. A ver, hablemos un poco del tema de coyuntura nacional, el análisis también post-debate presidencial. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sabor le deja este debate presidencial? Virgilio, bienvenido. Hola. Muy buenos días, siempre es un gusto, Mónica, poder conversar con usted, siempre es un gusto poder dialogar y a través suyo con la enorme audiencia que usted tiene. Mire, Mónica, yo creo que si uno podría podría agrupar los participantes en el debate, uno pondría, por un lado, los que creen que los problemas del país se resuelven únicamente aumentando policías, militares, cementerios y cárceles, ¿no? Creo que sobre todo, y coincide con la visión de los hombres duros, ¿no? En el primer bloque usted podía ver, a excepción del profesor Escala, pero era el festival de los hombres duros, ¿sí? Quienes creen que los problemas del país se resuelven de esa forma. Luego hay un segundo grupo que están llenos de odio, que el odio es lo que fundamentalmente guía sus acciones, ¿no? Y ahí encontramos desde el propio presidente Noboa, ¿sí? Que él se presentaba a su vez como el máximo odiador, como que nadie le puede ganar en ser el principal odiador y en dividir al país entre correísmo y anticorreísmo, ¿sí? Pero a ese discurso se sumaron lamentablemente personas que yo le digo sinceramente consideraba sensatas. Por ejemplo, se sumaron a ese discurso Henry Kronfle, no me sorprende de Daniel Noboa, no me sorprende de este señor Tillería que tenía que tratar de ganar alguna notoriedad, ¿sí? Me sorprende de personas como, por ejemplo, Henry Kronfle, más allá de que no coincida con sus ideas, creía que podía desarrollar un debate con propuestas, con planteamientos, y no dedicarse a ver quién es el más anticorreísta en el país. Y luego yo le diría, de quién sorprende también es de Pedro Granja, porque uno pensaba que él tiene conceptos y que esos conceptos los iba a poder desarrollar en el transcurso del debate. Cayó también en, básicamente, desde la primera intervención, desde el primer momento, empezar con el tema del odio, como si este fuese un factor fundamental, la división de ecuatorianos entre correístas y anticorreístas. Virgilio, luego diría... Perdón que le interrumpa, pero ¿por qué le sorprende si esa polarización en el Ecuador, esa polarización o división de correísmo, anticorreísmo, y el anticorreísmo es el que ha puesto presidente en las dos últimas elecciones? Mira, ¿sabe por qué me sorprende? Porque yo creo que con eso, estos candidatos juegan para Noboa. Creo que todos le hacen básicamente un pase para Noboa y en ese marco puede salir alguien que es un puntero, un delantero, como es la señora Andrea González, que dice, no, aquí no solo él es anticorreísta. El candidato presidente Noboa es el único que odia, sino yo odio más. Y por lo tanto, en lugar de desarrollar sus propuestas de manera beligerante, de manera muy fuerte, también se coloca ahí diciendo, no, aquí no solo odia, no solo es el peor enemigo, puede ser el presidente Noboa, sino que también aquí estoy yo. Pero me parece que candidatos como Henry Kronfle, como el propio Tillería, bueno, y Pedro Granja no ganan nada. Y vea usted, ha pasado ya 4 días del debate y ha sido irrelevante sus ataques permanentes al correísmo buscando socavar y enfrentar de mala manera a la señora Luisa González. Entonces, creo que con eso ellos perdieron la posibilidad de tener alguna presencia en el escenario electoral. Si alguna expectativa tenían, por ejemplo, los partidarios del Partido Social Cristiano, que es un partido histórico en el país, sí, que está en la escena política desde mediados de los 50 del siglo pasado, y tenían, si alguna expectativa tenían respecto de la participación del señor Kronfle, finalmente creo que esto se ve totalmente desdibujado y juegan todos para el señor Noboa, y ahí lo que sí le salió como sorpresa es la señora Andrea González, que dice, no, aquí no es solo él odia, yo también puedo odiar y lo puedo hacer de manera profunda. ¿Sí? Y diría que hay un tercer bloque en el que no entran en este juego
del correísmo, anticorreísmo, que más bien buscan plantearle propuestas al país. Yo rescataría al señor Rabascal, que aunque no tiene la fortaleza su partido para poder trascender luego el debate, pero creo que intenta hacer una cosa distinta, aunque alguna cosa también señaló el señor Issa y también la señora Luisa González, que tengo que reconocer que a pesar de que todos los dardos iban dirigidos para ella, muchos dicen sí, pero es que estuvo nerviosa. No, bueno, lo que quiero decir es que todos los dardos o la mayor cantidad de dardos estuvieron dirigidos para ella. Y creo que hay que ver que primero Luisa no pierde nunca la cabeza, no cae en las provocaciones, lo cual nos demuestra cualidades que en este momento son fundamentales para gobernar el país. Este temple para poder escuchar, para poder dialogar, para poder oír a distintos actores, pero cuando hay que ser firme, también sabe ser firme. También suele tener la tenacidad que se requiere para poder, por ejemplo, ponerle en su lugar al juez Saquicela, que a quien le mencionó uno de los casos en los que actuó liberando precisamente a delincuentes en el país, mientras al mismo tiempo persiguió a personas inocentes. Y eso que, por ejemplo, no le mencionó la candidata Luisa González, que también él fue uno de los que condenó al expresidente por influjo psíquico, lo cual ha sido una burla, no solo para los juristas serios en el ámbito nacional, sino también en el plano internacional. Entonces, pero es de lo que saca pecho, ¿no? Es de lo que saca pecho Iván Saquicela, ¿no? La sentencia al expresidente Correa. Sí, efectivamente, pero lo que había que recordar es cuáles fueron sus argumentos, claro, porque aquí en un Estado de Derecho hay que sentenciar de acuerdo a la Constitución y la ley. Como no encontró pruebas, tenían que forjar una cosa tan disparatada, precisamente como la del influjo psíquico, ¿no? Y le digo, con esto que demuestra que por un lado libera a delincuentes, y esto lo señaló la señora Luisa González, como a alias Rasquiña, pero por otro lado, en cambio, también forjan para poder condenar inocentes. Y esos no son jueces, esos son sicarios políticos con toga, que actúan disfrazados con toga para cumplir consignas políticas. Pero más allá de eso, ¿qué es lo importante? Que nos demostró Luisa González, que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de poder oír, ¿sí?, de distintos actores, pero cuando tiene que ser firme, también es firme. Creo que esas son dos cualidades fundamentales de Luisa González que quedaron evidenciadas en el debate y por lo que en este momento yo creo que es el único binomio que le puede hacer frente a toda la arremetida del candidato más rico de este país, seguramente, pero también que utiliza todo el aparato del Estado de manera inescrupulosa para poder ganar. El único binomio que tiene condiciones de enfrentar a Daniel Noboa es Luisa González y Diego Borja. Eso es muy claro. Virgilio, ¿qué es lo que sucede hoy en el Ecuador? Y lo que sucede y los problemas que tenemos los conocemos, ¿no? Las soluciones también las han planteado algunos de los candidatos. ¿Cuáles son las soluciones que plantea el binomio de la Revolución Ciudadana? ¿Y qué es lo que, más allá de que sabemos que el 9 de febrero vamos a elegir un presidente, una presidenta de la República, ¿qué es lo que nos jugamos el 9 de febrero, Virgilio? Mire, yo creo que nos jugamos el futuro. Aunque esto puede sonar a retórica, esto puede sonar a una expresión, literalmente nos jugamos a futuro. Vean, le menciono dos o tres cosas. Si seguimos así en la economía, no vamos a poder salir como país. Tenemos en el último año, el presidente Noboa se endeudó en más de 5.000 millones. Este año al Ecuador le tocaría pagar más de 8.000 millones de deuda externa. La inversión extranjera de la que se vanagloria el presidente, como si ya no le conociéramos que va a traer la inversión extranjera. En el último trimestre del año, la inversión extranjera fue una de las más bajas que ha existido, en los últimos años, 74 millones de inversión extranjera directa, es decir, menos de lo que le debe el propio Grupo Noboa al Estado ecuatoriano, que entre paréntesis, esa fue una buena pregunta al profesor Escala, lamentablemente ni él le repreguntó, aunque tuvo la posibilidad de hacerlo, pero esa era una buena pregunta, ¿por qué no ha cobrado los impuestos al Grupo Noboa? O mejor dicho, ¿por qué no ha pagado? ¿Sí? Pero vea, la inversión extranjera está en esos niveles. No se cobra impuestos a los grandes grupos, no hay inversión pública, no hay inversión privada. ¿Por qué de alguna manera se sostiene la economía? Por el aporte de los migrantes. Y porque también con
los traspasos que se hace a los gobiernos autónomos sí generan algún nivel de obra pública y eso de alguna forma también mantiene la economía funcionando. Pero de lo contrario, el país, si sigue así, va a ir a un despeñadero. Es lo que le sucede a las economías cuando están regidas, gobernadas por gobiernos, por gobernantes que lo único que piensan es hacer caso al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasa mientras esta situación se vive en la economía? Lo social, como para el Fondo Monetario, esto es un gasto. Mire el abandono que hay en los hospitales, incluso en los de la seguridad social. No se paga a los prestadores privados de servicios, no se paga a las dializadoras, no se paga a quienes hacen y prestan servicios externos. Es una situación calamitosa la que se vive en hospitales, la que se vive, incluyendo, digo yo, en los de la seguridad social. Es una situación muy complicada la que de igual forma se vive en las escuelas. Se ha disminuido el presupuesto para las universidades. ¿Qué futuro podemos tener así? Entonces hay una situación en la que nos jugamos del futuro. Y no se diga lo de la seguridad. Ya en este momento nadie cree pues que el plan Fénix existe, ¿no? Aunque el presidente haya dicho que el plan Fénix está funcionando. ¿Cuáles son los ejes del plan? Nos vienen diciendo que el plan es secreto, secreto, secreto. Secretas tienen que ser las operaciones que realizan, pero los ejes en los que se realiza o los ejes que tiene el dichoso plan Fénix, esos no tienen que ser secretos. Pero eso no conoce ni la ministra Palencia, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad, comandante general de la policía, no conoce el propio presidente Noboa, por una simple razón: no existe el plan Fénix. Entonces así no se puede enfrentar la situación que vive el Ecuador. La situación es muy crítica. Entonces nos estamos jugando, Mónica, el futuro. Si seguimos así, ya no es que estamos nosotros al borde del precipicio, ya estamos en caída libre al precipicio. Y si seguimos así, lo que vamos a hacer es que nos vamos a estrellar, a estampar de manera tan profunda que después el Ecuador se va a volver inviable. Esa es la verdad y por eso es importante, fundamental, un cambio. Y la posibilidad de ese cambio solo lo puede hacer Luisa González, Diego Borja, candidatos de la Revolución Ciudadana de la lista 5, pero además tiene que haber y pensarse en equipo. Tiene que tener una mayoría en la Asamblea, tiene que tener un gran número de legisladores, ojalá la mayoría en la Asamblea Nacional, para que se pueda actuar y llevar adelante los proyectos que se requieran para poder enfrentar esta crítica situación que vive el Ecuador. Por eso nosotros decimos, es fundamental pensar en perspectiva y en equipo. Luisa González a la presidencia, pero luego el voto por la lista 5 para asambleístas nacionales, para asambleístas provinciales, para el Parlamento andino. Esto es fundamental, tener el equipo para también pensar desde la región qué soluciones se le aportan al Ecuador para resolver los problemas concretos que tenemos y al mismo tiempo fortalecer la integración andina. Virgilio, sé que tiene otra entrevista y le hago una pregunta final. Con lo del inicio mencionado sobre la posición de algunos de los candidatos y que le ha llamado la atención, por ejemplo, del candidato Pedro Granja, que es del Partido Socialista Ecuatoriano, que es un partido de izquierdas, de progresismo, yo le pregunto, si es que hubiese una segunda vuelta electoral, ¿cuáles son las posibilidades de alianzas con estos actores políticos? Es que creo que hay que ir más allá más allá de los partidos políticos, Mónica. Yo creo que esto es importante. Hay que ir más allá de los partidos políticos. Ya lo ha dicho varias veces Luisa González. En este momento también gobernar es buscar la mayor unidad posible del país. Unidad para poder derrotar precisamente a quienes han llevado al Ecuador a esta situación de caos que vivimos. Gobernar para poder producir, y para esto se requiere un acuerdo con el sector empresarial. El sector empresarial también ha sido afectado por las políticas que se han implementado, ha sido afectado por los cortes de energía y la falta de provisión precisamente de este gobierno y de prevenir estos sucesos. Ha sido afectado el sector empresarial por la falta de servicios adecuados. Entonces, hay que hablar con los sectores empresariales, hay que hablar con los sectores sociales, indígenas, campesinos, hay que conversar con quienes creen que el Ecuador se merece un mejor futuro, de tal manera que yo no restringiría solo la alianza a distintos actores políticos, ¿no? Me parece que en general el pueblo ecuatoriano en ese caso tendrá que tener una disyuntiva y tomar una disyuntiva entre seguir en esta situación de ir a estrellarnos en el fondo del abismo o
de alguna manera agarrarnos en esta caída, poder empezar a subir y luego empezar la tarea de revivir el Ecuador, como ha señalado Luisa González. Los problemas son muy profundos, se requiere equipo, se requiere capacidad, conocimiento, experiencia, se requiere además no tener intereses que defender los de grandes grupos, los de grandes corporaciones, sino pensar en el bienestar colectivo. Nosotros estamos preparados, yo les digo siempre a la gente que me hace esta pregunta, nosotros estamos siempre preparados para una maratón, Esta maratón tiene la posibilidad de 2 vueltas, ¿no? Nosotros muchas veces hemos señalado como consigna una sola vuelta, después ganamos con 8, 5 puntos la primera vuelta, pero quedamos bajoneados y decimos, no ganamos en primera vuelta. No, yo creo que ahora estamos preparados, mentalizados para una maratón, la mente, el corazón, las piernas listas para poder correr una maratón. Si en el camino nos dicen, no ha sido maratón, ha sido media maratón, bueno, perfecto. Nos quedamos con la cabeza, con el corazón latiendo, con las piernas muy firmes, como para empezar a preparar lo que son ya las tareas de gobierno. Pero de lo contrario, el objetivo es ganar las elecciones para bien del pueblo ecuatoriano, para revivir el Ecuador, ganar las elecciones. Si esto es en primera o segunda vuelta, ¿sí? Ya es circunstancias que el pueblo ecuatoriano decide. Ojalá fuese en primera, sobre todo para ganar tiempo y poder preparar las primeras acciones del gobierno. Pero si no es así y hay que ir a una segunda vuelta, hay que generar la mayor unidad posible. Y yo creo que Luisa González ha demostrado que es una persona que dialoga, que escucha, que se compromete, que entiende la realidad, que sabe tomar decisiones, al contrario de lo que es el presidente Noboa, una persona intransigente, una persona arrogante, una persona indolente y además ignorante de los temas de la realidad del país. Por lo tanto, se requiere alguien que efectivamente pueda enfrentarle, pueda escuchar, dialogar, unir el país, lograr compromisos nacionales y con esos compromisos nacionales poder revivir el Ecuador. De tal manera que ahí estamos, en plena carrera para una maratón, mentalizados en que tenemos que ganar esa maratón única. Virgilio, le agradezco mucho por estos minutos. Usted encabeza la lista al Parlamento Andino. Yo estoy en segundo lugar de la lista del Parlamento Andino. Verónica Arias es. Mi compañera Verónica Arias, ella encabeza la lista del Parlamento Andino y bueno, luego estoy en segundo lugar en la lista y como le digo, se trata de hacer equipo con Luisa González, con la lista 5, ¿sí? También con la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con la Asamblea Nacional para actuar en conjunto y por eso se requiere pensar en equipo, pensar en conjunto y que la ciudadanía el 9 de febrero pueda considerar apoyarnos a la lista 5 para poder asumir este difícil reto de revivir al Ecuador. Gracias, Virgilio. Una buena mañana. Siempre es un gusto hablar con usted, Mónica. Con todo gusto. Gracias a Virgilio Hernández, candidato al Parlamento Andino por la Revolución Ciudadana esta mañana por Bocú 102.3.